pastor David Dutra. Bienvenido nuevamente. Dios le bendiga. Padre, una vez más te alabamos y te glorificamos. Tan bueno tener a tu siervo entre nosotros, Señor, para que tu palabra fluya con denuedo, como siempre tú nos permites ministrar, con esa unción fresca, Señor, esa unción abundante, esa unción que al abrir nuestras bocas llena nuestra boca con tu palabra, para que pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros. Somos instrumentos en tus manos, Señor, útiles, porque tú nos has hecho útiles. Por eso te damos gracias por haber traído la vida de tu siervo, Señor, por haber puesto en él tanto el querer, Señor, como el estar en este lugar, para que tu nombre sea glorificado. Por eso te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias Gabriel, gracias a todos. Dios les bendiga. Es un privilegio estar con ustedes. A nosotros nos gusta estar con ustedes. Amén. Gracias. Vemos a los chicos crecer y a nosotros no tanto. Cuando uno predica, pretende también enseñar. Pero hoy hemos cantado cosas muy significativas y el pastor ha orado de una manera muy especial, por lo menos para mí, diciendo que somos discípulos, y en un momento usó la figura de estar a los pies del maestro. Y yo considero que estar aquí, en el púlpito, no solo es una enorme responsabilidad, sino que el que predica o enseña también está sentado a los pies del maestro. De otra manera, Dios no habla. Si la totalidad de la congregación, no es que hay un actor acá que dice la misa y los demás escuchan, sino que todos estamos a los pies del maestro. Hoy vamos a tomar lo que llamamos la Santa Cena. Y me gusta pensar, yo pienso, a veces me camina la cabeza demasiado, pero pienso si cuando leemos la Biblia, si cuando enseñamos, si cuando predicamos, si cuando recibimos, estamos pensando en la verdadera figura de Jesús que está en los evangelios del Nuevo Testamento. La figura de Jesús se viene abriendo desde el Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús, en toda su vida, lo decimos a veces con cierta liviandad, Hijo de Dios, vino en carne y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Qué hace a la derecha del trono de Dios? A ver quién se acuerda de eso. Intercede por nosotros. La versión más antigua de la Biblia dice, aboga por nosotros. Y en algún momento dado el apóstol Pablo dice, abogado tenemos, Cristo el Señor. Ahora, trabajará de lunes a viernes. Trabaja, claro, para ellos, para la Trinidad, el tiempo y el espacio no existen.
Menos mal que no tenemos dioses o Dios adaptado a tiempo y espacio, porque entonces si se distrajeran por un momento, ay de nosotros. Y Jesús está sentado allí, a la diestra del Padre, intercediendo cada momento por nosotros. Amén. Piense siempre en Jesús de esta manera. Piense en el Cristo de esta manera. Y recordemos, cuando leemos los Evangelios, que el Jesús que vemos ahí en los Evangelios es un Dios hecho carne. Y que el tiempo que vivió entre nosotros tuvo los mismos sufrimientos, problemas y dificultades que cada uno de nosotros tuvo, y sabemos que los finales fueron mayormente dificultosos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Amén. Porque a veces dice, vino en carne, decimos, y después fue llevado a la diestra de Dios. Y pareciera como que no le costó nada. Pero tenemos que pensar mucho en ese Cristo sufriendo, que estuvo sujeto durante lo que nosotros llamamos 33 años, viviendo en dificultades como nosotros. A lo mejor acá hay gente que no tiene ninguna dificultad, ¿verdad? No tienen problemas, no, todo le va bien. Todos los minutos de la vida, de cada día, le va bien. No tienen dramas. Bueno, si es así, yo después quiero hablar con ellos para que me aconsejen. ¿No? Gracias, hermano. Jesús, a pesar de ser un ser sufriente, aquel Jesús del Nuevo Testamento, a pesar de ser un ser sufriente, mantuvo permanentemente su relación con el Padre. Y de esa manera se mantuvo sano. Amén. Amén. Sano en todo sentido, ¿eh? Amén. Pero especialmente se mantuvo sano de mente y de espíritu. Porque tenía una manera de vivir, una manera de ser, un propósito en la vida que lo llevó a que aún en los peores momentos él pudo reaccionar convenientemente a los conflictos. ¿Tenemos conflictos? Tenemos. 3 veces por semana, solamente. Todos los días tenemos conflictos. Jesús también. Jesús también los tenía. El asunto es que sabiendo que esta vida es como es y no hay vuelta, Él no nos engañó nunca. ¿Qué dijo? Los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Allí tenemos que vivir nosotros. Pero Él también terminó diciendo, he vencido al mundo. Porque vivió sano, porque tenía buena relación con Dios, con su Padre Celestial. Y vivía venciendo dificultades. Hoy es fácil vencer dificultades. Te va a la librería cristiana, va a la góndola donde están todos los libros de conducta cristiana y dice cómo vivir, cómo hacer negocios sin dejar de ser cristiano. 20 pasos para llevar una vida perfecta. 40 días de ayuno para poder no sé qué. Y realmente no es así. El asunto es vivir y convivir en un mundo conflictivo, donde nos gusta ganar, pero son muchas más las veces que perdemos que las que ganamos. Y no quiero que nadie levante la mano, porque la voy a levantar primero yo. ¿Se entiende todo lo que estoy diciendo? Amén. Es la vida nuestra. A pesar de que venimos a la iglesia, somos cristianos, y alguna vez alguien nos dijo que cuanto más ofrenda poníamos,
mejor no iba a ir en la vida. ¿Se acuerdan de esa teología de la prosperidad que todavía persiste en unos cuantos lados, ¿no? Pero bueno, Dios tendrá en cuenta al que lo dice, pero más tiene en cuenta al que lo recibe y lo cree. A ese no hay que combatirlo, hay que dejarlo porque su fe lo va a salvar. Su contacto con el Señor, no la plata que pone. Y hablando de conflictos, el Señor enseñó sobre conflictos. Está en Mateo 18. Los que tienen Biblia, si me siguen mejor. Mateo 18, versículos 15 al 22. Yo traigo la Biblia, pero generalmente no la leo porque lo traigo escrito en mi papel que tiene letra más grande, ¿no? Mateo 18, claro, algunos tienen celular, la Biblia en el celular, eso es espectacular. Contra esas cosas no reniego, eso está bueno, eso está bueno. Y para darle el mensaje al lado, y cuando uno no se acuerda, tiene ciertas páginas web que dice, si no me acuerdo dónde estaba este versículo, pero me acuerdo las palabras, y uno busca, pone las palabras y le aparece ahí. Maravillas de la tecnología moderna que no teníamos hace no muchos años. Había que buscar en la Biblia y a lo que teníamos a lo sumo era la concordancia, que era un libro grueso así. ¿Se acuerdan de la concordancia, pastores y pastoras? Bien, ese pasaje dice así, y voy a tratar de explicarlo brevemente porque ha sido muy conflictivo para muchas cosas. Inclusive algunos han hasta escondido la disciplina detrás de esto. Pero vamos a ver que no es tan así. Mateo 18, 15 al 22 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Esta versión, un poco antigua, gentil, ustedes saben que son los que están fuera, ¿no? Los que no son de los nuestros, ¿no? Y publicano era una especie de insulto que era como decirle hoy a alguien, vos sos de la AFIP. O sea que el publicano era el que cobraba los impuestos. No sé si voy a perder mucho tiempo en estas explicaciones, pero vale la pena. La palabra publicano en el Nuevo Testamento, en estas versiones, en la versión 60 que yo tengo en la mano, Reina Valera, que es la que leen ustedes, ¿no es cierto? Todos Reina Valera 60. El publicano era el que cobraba los impuestos, pero los romanos, que eran los que mandaban en ese momento, el Imperio Romano, tenía un sistema fácil. Venía José Cepaz y decía, a ver, ¿cuánto vale José Cepaz en impuestos? Y debe valer $2 millones, más o menos. Debe valer más, pero vamos a hacer una estimación así. Valdrá $2 millones, decían los romanos. Entonces elegían acá al hermano, no, tu nombre. Marco Antonio. Marco Antonio, me había quedado el nombre y no lo sacaba. Marco Antonio, Marco Antonio es el más rico de José Cepaz. Entonces le voy a cobrar a Marco Antonio los $2 millones, decían los romanos, y que después Marco Antonio se encargue de recaudar los 2 millones más un porcentaje a favor de él, ¿no? Y lo peor de aquello era que siempre elegían judíos, porque no solo tenían plata, sino que sabían mucho de cobrar impuestos, y entonces eran muy poco estimados por sus propios compatriotas. Los judíos no querían a los judíos que cobraban impuestos, no porque cobraran impuestos, sino porque lo estaban haciendo a favor de un reino
que no era el de ellos. Así que el publicano era ese, tenlo por gentil y por tramposo, podríamos decir. Porque como siempre, el que cobraba los impuestos a los amigos le cobraba menos, a los que no eran amigos les cobraba de más, y a los que no podían defenderse les cobraba lo que se les antojaba. Así que era todo un insulto, ser de afuera y encima cobrador de impuestos. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hay varias cositas acá. Hay veces que con cierta liviandad, yo lo he hecho, decimos: bueno, somos más de 2 o 3, aquí está Dios, en medio nuestro. Pero nos olvidamos de lo que es fundamental en la lectura de la Biblia, que es el texto y el contexto, o sea, lo que dice antes y lo que dice después, cuando a veces tomamos un versículo aislado como este. El versículo aislado es: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de esto. Pero previo a eso dice: si 2 de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre. Amén. O sea que los que decimos 2 o 3 en medio, con 2 o 3 Dios está en medio nuestro, son 2 o 3 que están de acuerdo. Son 2 o 3 que no tienen conflictos. Y en las iglesias, en las congregaciones del Señor, en las comunidades, a veces hay conflictos, ¿o no? Amén. Sí que los hay. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar es que si hay conflicto, el conflicto sea resuelto. Por eso, en mi concepto, el corazón de este trozo de la Escritura está allí en el primer versículo que leí, en el 15, que termina: has ganado a tu hermano. O sea, ganar al hermano no significa ganarle al hermano. ¿Se entiende? Amén. Ganar al hermano es atraerlo hacia sí. La otra es ganarle 1-0 y llevárselo 3 puntos. No es así. Ganamos para el reino de Dios. Ganamos para la paz. Ganamos para la pacificación. Ganamos para la confraternidad. Ganamos hasta para servirnos la comida equitativamente. Amén. Hoy vamos a comer juntos. Amén. El que no me dé a mí, menos locro que a Marcotón. Pero a veces hay que resignar esas cosas. Hay que resignar cosas para mantener la armonía. Hoy se habló de armonía acá. Alguien dijo algo sobre la armonía, no me acuerdo quién fue. La armonía viene de esas cosas, de dejar pasar cosas pequeñas que a veces nosotros agrandamos un poco. Toda relación entre hermanos que guarda alguna sombra de duda no sirve para la causa del reino. Daña por todo el tiempo que permanece sin solucionarla, y da ocasión de caer a otros. Porque hay hermanos más fuertes y hermanos más débiles. Los más fuertes a veces se aguantan algunas cosas, pero los más débiles, cuando ven esas cosas, dicen: pero son igual que mi vecino, yo me voy, no vengo más. ¿Es así o no? Amén. Sí, es así. Así que nosotros buscamos siempre
la buena relación que trae a su vez paz, pacificación y sanidad. Por eso dije desde el principio que Jesús, además de ser Dios, hecho carne, hecho hombre, era sano porque vivió solucionando los conflictos. A los 12 años solucionó un conflicto rápido. ¿Se acuerdan lo que le pasó a los 12 años? ¿Qué le pasó? Se quedó. Los padres se iban lo más tranquilos de vuelta para la casa y el tipo se queda en el templo. Está bien, hablando de las cosas de Dios. Y seguramente los padres le habrán dicho: Jesús, nos alarmamos. ¿Qué pasó? Y él dijo: en las cosas de mi padre me conviene estar. Asunto terminado. Tenía 12 años. No se agranden, no está Davidcito, entonces te salvaste. No se agranden por su minoridad. Agrandémonos por nuestra espiritualidad. Y sigue Jesús hablando, y habla de atar y desatar, o sea, de perdonar o no perdonar. Porque acá viene el tema del perdón. ¿Quién puede perdonar pecados en otra iglesia? A ver, algunos hemos sido evangélicos casi toda la vida, pero hay otra iglesia donde hay cristianos y hay uno que perdona pecados. ¿Quién es? El cura. Uno va ahí al... ¿Cómo se llama el kiosquito ese que tiene? El confesionario, disculpe. Pero hay varios a veces, ¿no? Y hay un cura de un lado y del otro lado entra la gente, confiesa sus pecados o los pecados que le convienen y el cura le dice: ego te absolvo. 20 Padre Nuestro, 10 Ave María y una buena ofrenda, ¿no? Y ahí está, ya se va, puede pecar de nuevo. Acá no es así. Nosotros sí podemos atar y desatar. Les voy a decir por qué. Por una simple razón. Porque cuando Jesús está hablando acá, no le está hablando a unos elegidos. Bueno, estaba con los 12 y entonces puede darles esa facultad de perdonar pecados. No, estaba hablando con todos los discípulos. Y los verbos aquí están en plural. Y les está diciendo a todos que lo que aten en la tierra podrá ser desatado en los cielos y viceversa. ¿Qué es lo que atamos nosotros en la tierra? Nosotros atamos y nos atamos cuando no perdonamos. Cuando permanece dentro nuestro ese no perdón por alguna razón que nosotros mismos justificamos. Y no, ¿cómo lo voy a perdonar? Mirá lo que me hizo. Es la segunda vez que me lo hace. No puede seguir así. Y esto viene porque... ¿no les pasa eso a ustedes? De no tener ganas de perdonar alguna ofensa. Porque este ya me tiene hasta por acá. Sin embargo, es necesario perdonar. Pedro, que era un tipo rápido para hablar y de carácter muy impulsivo, en más de una oportunidad, el apóstol Pedro, extrajo de Jesús enseñanzas de gran valor. Y una es esta. Le pregunta: ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Son suficientes 7 veces? Estaba generoso Pedro. ¿Son suficientes 7 veces? Pedro era judío y sujeto hasta ese momento, hasta el momento antes de conocer a Jesús, a las enseñanzas de los rabinos. Y los rabinos decían: el que pide perdón a su prójimo no debe hacerlo más de 3 veces.
Y otro rabí decía, poniendo las cosas del otro lado, perdona la primera, la segunda y tercera vez, pero a la cuarta no lo perdones. ¿De dónde sacaban esto los rabinos? Como siempre, estas cosas salen de malas interpretaciones de la palabra de Dios. Estos lo sacaban del libro de Amós. No lo abran, yo lo tengo acá. En el libro de Amós capítulo 1, los versículos 3, 6, 9, 11 y 13, dice más o menos lo mismo. Miren lo que dice el versículo 3. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro, etc. Dice de nuevo en el 6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. Indudablemente eran malas interpretaciones de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque acá lo que está contando este libro de Amós es que venía un juicio sobre Israel por causa de los pecados de estas ciudades. Y vino un juicio de Dios sobre ellos. Pero acá no estaba hablando de perdonar o no perdonar. Era una mala interpretación. Algunas Biblias traducen una y otra vez o vez tras vez, etc. Y nosotros no somos los que le damos fin al mal. Es Dios el que dice, basta ya. Por eso es que nosotros, cuando recibimos ofensa, automáticamente perdonamos. Y si no perdonamos automáticamente, tenemos que empezar a dejar que ese gatillo del perdón automático empiece a funcionar en nosotros para tener una mejor vida. Pedro, me da risa lo de Pedro porque dice, yo escribí acá, Pedro tomó el número rabínico y quiso aún llevarlo hasta 7, como que quiso quedar bien con Jesús, ¿no? Y creyó que lo que hacía era muy generoso. Pero Jesús le dijo 70 veces 7. ¿Saben cuáles son? ¿Qué es 70 veces 7? Saquen la cuenta. ¿7 por 7? 490 veces a una persona. No es perdonar en general a 1000 personas 490 veces, me ofendieron poco. Es a uno. Es a mi hermano. Perdonarlo 490 veces. Ahora, esto no es al pie de la letra. Lo que pasa que Jesús le estaba enseñando por lo que se llama hipérbole o exageración, le estaba enseñando que no hay límite en lo que concierne a Dios. Dios perdonará si acudimos a Él y nos enseñará a perdonar si estamos guardando rencor por algo que nos ha pasado. Dios no tiene límites. Dije al principio, no está sujeto a tiempo ni a espacio. Y es más, no está sujeto a ninguna ley que nosotros podamos implantar. El que no perdona se ata a sí mismo. El atar y desatar más de una vez es personal. Yo me ato solo. Si no perdono, me ato solo, guardo rencor, vivo. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer un poco de humor. Cuando un matrimonio se enoja a la tarde, yo sé que acá los matrimonios que hay acá no discuten nunca entre sí, ni nada por el estilo, no, de ninguna manera. Pero sucede, en otras iglesias yo sé qué pasa. Y generalmente el que metió la pata duerme como un santo. Y el otro, que está con bronca, no duerme y está raro. Y dice, ¿ya cómo duerme este? ¿No? Y yo estoy acá todavía con este asunto pendiente. Pasa que hay muchos consejos en la Escritura, como por ejemplo, que no se ponga el sol sobre mi enojo. O sea, que no deje llegar la cosa tan lejos
que me acueste enojado. Yo sé que acá no lo hacen, los hermanos de acá también enseñados, no les pasa, pero yo sé de otras iglesias que sí les pasa, esa gente sí. El no perdonar nos hace daño a nosotros mismos. Y el perdonar implica a tener dentro nuestro la voz de Dios. Porque el que perdona es Dios. Y el que nos impulsa a perdonar es Dios. Y el que ofende también tiene la voz de Dios porque es hermano mío y dice, tengo que ir a pedirle perdón. Entonces yo le digo, es la cuarta vez que me venís a pedir perdón, ya basta. No, lo perdono otra vez, y otra vez, y otra vez, porque yo también a la vez ofendo o he ofendido. ¿Se dan cuenta que este asunto de la sanidad mental no necesita de demasiados libros de autoayuda como se usan ahora? Solamente es una actitud del creyente que dice, me ofende, pero estoy dispuesto a perdonar. Y aunque no me venga a pedir perdón, lo perdono. ¿Por qué dice también la Escritura que haciendo estas cosas, dice esta versión, que ya es vieja, hermano, ya hay que cambiar la versión, pero no la vamos a cambiar, yo sigo leyendo la Reina Valera, pero tiene algunas cosas, algunas versiones nuevas que aclaran las cosas. Esta versión dice, ascuas de fuego acumularás sobre la cabeza. Entonces uno dice, claro, le pongo unos cuantos carbones encendidos en la cabeza y se acabó la carrera. No, las versiones nuevas dicen, se pondrá colorado de vergüenza. Tanto lo perdono, tanto lo amo, tanto lo quiero a mi hermano, que al final se va a avergonzar de no quererme. Amén. Y el amor es algo recíproco. Dios abunda en amor para que nosotros también abundemos en amor. Amén. ¿Se entiende? Amén. ¿Se entiende? Es fácil la palabra de Dios. No es tan difícil. Perdonar implica olvidar. Cuando la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial terminó abruptamente, sobre todo en Japón, porque los norteamericanos le pusieron 2 bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki y se acabó la guerra. Fue la única vez que se usó de tal manera, de una manera tan bestial, el poder atómico. Y los japoneses, que tuvieron que al final hacer muchos pactos para poder subsistir, dijo uno de sus ministros, perdonamos, pero no olvidamos. Y creo que los japoneses todavía no han perdonado a los norteamericanos porque le siguen metiendo coches y coches y coches adentro de Norteamérica, que es una forma de venganza, ¿no? Y su industria y todo lo demás. Pero perdonar realmente en la palabra de Dios y en las relaciones entre nosotros implica olvido. Me ofendió, pero ya está, ya pasó. Ahora hemos renovado el amor y ahora sí nos llevamos bien el uno con el otro o los unos con los otros. Perdonar implica olvido. Nosotros tomamos la actitud de Dios, que es el que olvida todo. ¿Qué dice de los pecados nuestros? ¿Que dónde los va a sepultar? En el fondo del mar. Y lo debe sepultar ahí en lo que se llaman las fosas marianas, donde todavía el hombre no ha llegado a tocar fondo. Hay una grieta ahí en el mar tan profunda
que es imposible llegar a ella de ninguna manera, ni con los instrumentos más sofisticados. Está bien, esto puede ser simbólico, pero cómo me gusta la expresión. Olvida y sepulta en el fondo del mar. Y nosotros olvidamos y sepultamos en el mar de los conflictos humanos las cosas que nos pasan con nuestros propios hermanos y aún con nuestros vecinos. Hermanos míos, yo no acostumbro a hablar de mí, pero hay algo que me pasó en el último año y que lo tengo que decir como testimonio. No me hicieron ningún favor, pero me eligieron miembro del consorcio de propietarios del lugar donde vivimos. Pobre de mí. Miembro del consorcio de propietarios, ¿por qué? Porque en 40 años que vivimos ahí o más, nunca hemos tenido conflicto con nadie. Podría haber sido él, si hubiera estado presente, o podría haber sido yo. Y supieron mirar a la gente de paz. Y nosotros somos gente de paz, y nos hemos bancado. Ustedes, a lo mejor muchos de ustedes no saben lo que es vivir en un consorcio de propietarios, pero les aseguro que no es fácil. Pero sin embargo, siempre evitamos los conflictos, aunque más que evitarlos, solucionamos los conflictos. Y es lo que hay que hacer. De modo, porque nosotros tenemos una nueva vida, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y el perdón que nosotros recibimos es mucho mayor que cualquier perdón que nosotros podamos otorgar. ¿Por qué? Porque ¿quién se llevó nuestros pecados para sepultarlos en el fondo del mar? El Señor Jesucristo. Por eso les dije al principio que cuando leemos la Biblia, aún desde el Antiguo Testamento, tenemos que estar pensando en la figura de Cristo. Pero para nosotros a veces Cristo es, bueno, vino Pascua, ¿no? Y estamos con la crucifixión. Y viene Navidad y estamos con el nacimiento. Y nos olvidamos que desde el nacimiento el Cristo sufrió. No nació en la clínica Marini. ¿Dónde nació Cristo? En un pesebre, entre vacas, mulos, caballos, y no sé si alguna vez alguien ha estado en el más lujoso establo que pueda existir. Siempre hay olor feo. Porque los animales no tienen horario, ¿no? Es así. Y ahí fue a nacer el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué figura! ¡Qué maravilla! Y cuando estaba enseñando estas cosas, él venía siendo vilipendiado por los judíos, por sus contemporáneos, aunque había multitudes que lo seguían. Pero seguía sufriendo, seguía olvidando y seguía perdonando. ¿Por qué 70 veces 7? ¿Saben por qué? Porque perdonarse nos tiene que formar como costumbre. Hermanos míos, 490 veces, lo repito, es una exageración. Pero yo creo que si nos acordamos de perdonar, a los 10 o 20 perdones, perdonarse nos va a ser una costumbre. Amén. Una sana costumbre. Una costumbre que nos va a mantener el espíritu y la mente
bien sanitos. Y ya no vamos a ir a comprar gente tóxica que está a 100 y pico de pesos, del pastor Estamateas, ni libro por el estilo. No necesitamos leer la palabra de Dios, donde está ahí el mayor sacrificio que puede hacer alguien por gente tóxica, como dicen ahora los psiquiatras. Qué lindo, ¿no? Qué barato que es. ¿Quién pagó por nuestros pecados? Jesús. Él pagó por todos nuestros pecados. Y eso a nosotros nos trae salud mental y espiritual. Mental, no tenemos que andar evitando a nadie. Podemos saludar a todo el mundo. Y espiritual, porque podemos participar y ejercer los servicios que la Iglesia nos pida. Amén. Todos tenemos responsabilidades. O ustedes van a pedir perdón por sus pecados acá al pastor Gabriel. No, Gabriel no perdona pecados. Al contrario, soporta pecados. Y cada uno de nosotros hace lo mismo. Por eso, terminando, el que se acostumbra a perdonar cuenta con el perdón de Dios a perpetuidad y gana a su hermano. Amén. No le gana, gana a su hermano. Amén. Por eso es tan hermosa la palabra de Dios, porque entre otras cosas en el Sermón del Monte hay una bendición especial para los que tienen esta costumbre de no llevar conflictos. Dice: bienaventurados los pacificadores. Así que si usted ve, hermano, hermana, que alguna chispita se está encendiendo por ahí en medio de la congregación, pacifique, apague el fuego. No el del Espíritu Santo, ese, el del conflicto. Es nuestro deber ayudar a que cualquier fuego de conflicto sea apagado, nada más ni nada menos que por una palabra cortita, 6 letras, perdón. Te alabamos, Padre. Amén. Bendecimos tu nombre y te decimos gracias. Gracias por el apóstol Pedro, por el generoso apóstol Pedro de las 7 veces y por la respuesta de Jesús 70 veces 7. Haz en nosotros un callo de perdón, algo que no se vaya fácil, algo que sea parte integrante de nuestro ser, porque tú nos perdonaste mucho más, y no solamente nos perdonaste, sino que diste a tu Hijo por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, por eso. Te damos gracias por poder conformar comunidades armónicas, comunidades donde el corazón se alegra cuando está entre ellos, comunidades donde los demás, gentiles y publicanos, como dice esta versión, gentiles y publicanos pueden mirar con curiosidad. ¿Cómo aquí? Nadie quiere ser presidente. Señor, gracias por eso. Gracias porque nos has hecho a todos iguales, con distintos ministerios, con distintos servicios, pero iguales. Gracias por eso, Señor. Gracias por la comunidad cristiana. Gracias por tu iglesia, porque tú la fundaste. Gracias por todo aquello que ha venido sucediendo a lo largo de 20 siglos, que viene confirmando esta necesidad de vivir en la pacificación personal y comunitaria. Te damos las gracias, Señor. Bendícenos, guárdanos en tu amor, que nosotros podamos dar tanto amor como tú nos diste a nosotros. Gracias por eso, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Gracias.